En este sentido sabemos que hay una estrategia que nos permite potenciar aún más este beneficio y es, además de hacer psicoeducación, hacer o potenciarla con una psicoeducación también dirigida a los familiares de las personas con trastorno bipolar. Es decir, dar información estructurada a los familiares junto con la intervención psicoeducativa a los pacientes y la medicación parece la mejor fórmula para ahorrarnos recaídas. Vale. Y esto es lo que pasaremos a comentar ahora. He estructurado un poco la charla intentando resumirles qué hacemos en cada una de las sesiones de psicoeducación. Es decir, el objetivo principal, ¿no?, que buscaba cuando estaba haciendo la presentación era que les quedara muy claro qué hacemos en las sesiones psicoeducativas, qué es la psicoeducación y que al menos salieran de aquí con la sensación de que saben más o menos en qué consiste y qué es lo que hacemos en psicoeducación. Bueno, para empezar, definirla como la psicoeducación es una intervención psicológica que busca darle al sujeto información estructurada sobre lo que le ocurre, información basada en el conocimiento científico que tenemos de la enfermedad y dotarle de estrategias que le ayuden a controlar algún aspecto de esta enfermedad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, la psicoeducación la hacemos en grupo porque sabemos que el formato grupal nos aporta una serie de beneficios a diferencia del formato individual. ¿Cuáles son estos beneficios? Los beneficios de cualquier intervención en grupo, que son pues el aprendizaje a través de lo que nos aportan los demás, un poco la reducción, el manejo del estigma que muchas veces la persona trae a la consulta, se ve modificado, se ve reducido cuando se pone en común con otras personas que tienen el mismo problema que yo. Y también aporta el grupo, pues esto, el aprendizaje de experiencias, el aprendizaje de otras personas, de otras vidas, de otras experiencias. Por esto resulta quizás el formato grupal es el que más se ha utilizado en psicoeducación y el que más se utiliza en estos momentos y el que utilizamos nosotros concretamente en el centro de salud mental, ¿no?, y en la mayoría de los centros. Lo hacemos, lo que ponemos es una limitación de entre 8 y 12 pacientes para poder hacerlo bien. Lo hacemos a lo largo de 21 sesiones semanales. El formato de esta intervención es forzosamente largo porque, como os podéis imaginar, hablamos de un montón de contenidos, hablamos de entrenar a los pacientes en determinadas herramientas, en determinadas estrategias y, por lo tanto, ha de ser largo. Es largo, pero es necesariamente largo. Hemos visto que quitar sesiones o reducir el formato reduce su eficacia. Entonces, lo hacemos a lo largo de 21 sesiones de 90 minutos de duración y las sesiones tienen la misma estructura. Llegamos, comentamos qué tal nos ha ido la semana, comentamos incidencias que hayan podido surgir, dudas acerca de la sesión anterior, dudas acerca del material que les entregamos al final de la sesión y a continuación exponemos el contenido de la sesión, el tema de la sesión y reservamos los últimos 30 minutos, como haremos hoy, para comentar dudas, comentarios, debatir el tema. Al final de la sesión la persona se lleva un material a casa que resume lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que trabajamos? ¿Cuál es ese contenido? El contenido que trabajamos, a grandes rasgos, lo podemos resumir en 3 grandes bloques de contenidos. 3 grandes bloques que resumen 5 objetivos de la psicoeducación. El primer bloque lo que pretende es que la persona sepa qué es lo que le pasa y aumente su conciencia de lo que le pasa. En el segundo bloque lo que hablamos es de los beneficios, ventajas e inconvenientes de la medicación y de los riesgos que conocemos del abandono de la medicación. En el tercer bloque de contenidos hablamos de uno de los principales factores de riesgo de recaída, que es el abuso de tóxicos o el consumir sustancias. El bloque 4 es de entrenamiento en detectar rápidamente aquellas primeras señales de recaída para ahorrarnos nuevos episodios. Y por último, en el quinto bloque, entrenamos o ayudamos a la persona a ser lo más regular posible en sus hábitos diarios, en sus rutinas, en sus actividades cotidianas
y pretendemos ayudar al sujeto a que maneje de manera más eficaz el estrés, porque como comentaremos es uno de los principales factores que precipitan o pueden precipitar una recaída. Dentro del bloque 1, para hacer que una persona sepa qué es lo que le pasa y aumente la conciencia que tiene de la enfermedad, sobre su enfermedad, le comentamos, lo que comentamos, los contenidos que trabajamos son todo lo que sabemos acerca de la enfermedad, de sus causas, de sus síntomas, de su curso y de su evolución, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en la primera sesión, obviamente, nos presentamos, nos conocemos, especificamos qué vamos a trabajar y también concretamos unas normas obligatorias de convivencia, entre comillas, que nos permitan conseguir estos objetivos. En la segunda sesión ya pasamos a hablar de qué es el trastorno bipolar y ponemos el énfasis en lo que sabemos o lo que los datos